Pues esta es la imagen de nuestro proyecto en nuestra fase 2, segundo semestre del año 2021. Con este ejercicio, pues digamos que teniendo en cuenta que en los negocios internacionales siempre va a ser importante tanto conocer nuestro país como conocer el país de destino. Estas fueron, pues digamos que algunas preguntas sencillas de ambos países. Sin embargo, siempre que nosotros vayamos a realizar algún proceso de internacionalización de nuestras empresas, es importante conocer la mayor cantidad de aspectos que podamos, tanto de la cultura, como de la economía de esos países en los que nosotros estemos interesados ingresar con nuestros productos o servicios. Entonces, una vez dicho esto, quisiera que vieran esta imagen que aparece en pantalla. Dice América Latina y el Caribe, variación interanual del valor de las exportaciones de bienes por destino, enero a mayo del 2018 versus enero a mayo del 2020 y abril y mayo del 2020 en comparación con igual mes del año anterior. Entonces, ¿qué vemos acá? Este es un informe que sacó la CEPAL acerca de los efectos que ha tenido el COVID en los negocios internacionales. Este informe, por supuesto, presenta información de América Latina y el Caribe. Entonces, estos son los destinos de las exportaciones de bienes y cómo han variado o cómo variaron esas exportaciones en estos periodos. Entonces, si nosotros vemos esas exportaciones en el primer periodo, yo no sé si por favor me ayudan si ahí se ve bien. En el primer periodo de enero a mayo del 2018 eran porcentajes positivos. En el 2019, enero a mayo, habían algunos negativos, otros positivos, pero ya si vemos de enero a mayo del 2020, que es cuando ya a nivel mundial la pandemia estaba o sea, ya había llegado la pandemia, si vemos todos estos valores ya están en negativo, ¿cierto? Y por supuesto en abril del 2020 y en mayo del 2020 seguían también esos valores en negativo, salvo las exportaciones a China. Entonces quisieran que pensáramos un poquito en esto y es por qué puede ser que esas exportaciones a China en abril y mayo del 2020 no estuviesen en negativo. ¿Alguien cree que hay alguna razón específica por las que no estaban en negativo? Están como muy tímidos. Sí. Te voy a silenciar, perdóname, porque si no se genera eco. Bueno, están muy tímidos. ¿Qué pasa? Por acá entonces veo Santiago. Santiago, acá aparece como Santiago Miguel, supongo. Eh, no sé si ese es tu nombre. ¿Qué piensas sobre eso? ¿O quién quiere participar? Pues lo que alcanzo a analizar es que antes de la pandemia manejaban muy buenos niveles de exportación y ya en enero y mayo, a raíz de que se intensificó el tema de pandemia, bajaron esas cifras. Perfecto. Santiago nos hace caer en cuenta la pandemia, evidentemente genera unos impactos negativos, pero mira que en enero y mayo estamos hablando de que hay también unos procesos de exportación que se han mantenido y que podemos ver que hay unos que no se han afectado en abril y mayo, que no son negativos. Entonces, enfoquémonos en esos dos, en ese 3.8 de exportaciones a China en abril y mayo, que son positivos. A ver qué podemos pensar. Janet, cuéntanos, porfa, que creo que levantaste la mano. Profe, pues yo digo que China pues se recupera un poco de estas, digamos como de estas caídas, pues gracias a que ellos como que pudieron controlar como más rápido esta pandemia debido pues a sus estrictas reglas y todo eso, lo que les permitió pues así mismo abrir más rápido a nivel nacional o a nivel internacional sus comercios y todo y así mejorar su economía, digo yo, ¿no?
Perfecto, listo, Janet. Esa era, por ese lado va la respuesta. Entonces, unas implicaciones mucho más profundas que de pronto les podemos investigar, les pedimos que ustedes lo hagan, pero la profe Paola ya nos va a explicar un poco sobre este proceso. Yo te silencié, no sé si, sí, yo te silencié, no sé si ya puedas, activar tu micrófono, por favor, gracias. Ahí ya. Bueno, entonces efectivamente lo que pasó, como decía Janet, es que China, al ser el primer país que identificó el tema de la pandemia y estableció los controles, pues fue el primer país que también, digamos que al poner estas medidas restrictivas que puso, también empezó a abrir el comercio de manera más rápida que el resto de países. ¿Cierto? Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, ahorita cuál fue la evolución de la pandemia en China versus el resto de países, vamos a ver que no, o sea, el impacto en los demás países no fue el mismo que en China, teniendo en cuenta estas variables que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, ahora quisiera que nos contaran, si quieren por el chat o si quieren abrir el micrófono, ¿cuáles consideran ustedes que han sido esos efectos de COVID en el comercio internacional y la logística? A ver, por acá yo Jorge está levantando la manito. Jorge, sigue. ¿Estás por ahí, Jorge, o bajaste la mano? Hola, hola, Ahora sí, te escuchamos. hola, qué pena. En este momento, todo lo que ha significado el COVID-19 en el proceso de logística y comercio internacional, pues está muy ligado a las políticas de los países, y como lo explicaba ahorita la compañera Janet, porque cada nación ha adoptado una política para prevenir el ingreso del virus de países extranjeros, también a raíz pues, de diferentes cepas que se han generado. Entonces, pues implica que el traslado de personas e inclusive mercancías que puedan generar esos procesos de contagio, pues los países han buscado cuidarse en ese sentido. Sin embargo, pues también todo lo que tiene que ver con normas de bioseguridad y políticas sanitarias, pues ha permitido también a muchos países ir abriendo paulatinamente sus fronteras en lo que tiene que ver con el recibo de mercancías y no solamente a través del sistema marítimo, sino también el sistema aéreo. Entonces eso, pues también digamos que los países han logrado generar estrategias rápidamente para garantizar que el comercio internacional no se deteriore tan, tan profundamente. Gracias, Jorge, por tu participación. Aquí me tomo el atrevimiento de leerlos. Mario dice que darse cuenta de la dependencia de China y comenzar a deslocalizar la producción. Dice que cree que es un proceso. Yo creo que en cuanto al efecto que estamos viendo, Mario, más de la dependencia de China es las posibles soluciones que como países, digamos que productores de commodities, y cuando hablamos de commodities, hablamos, por ejemplo, del petróleo, en el caso de Colombia. En el caso de los países latinoamericanos, vemos como el Chile con cobre y demás metales, podemos afianzar al crecimiento de China cuando ellos están surgiendo. Si ellos surgen, necesitan más, digamos que más materia prima para el desarrollo de esa producción, y es ahí donde nosotros entramos como a ese proceso, que lo que nos queremos desligar, como todos los países, es de commodities y ir creciendo en ese valor agregado para la exportación de productos. Creo que por ahí va tu participación. Por favor, me comenta si es así. Acá también Grecia nos decía que el uso de medios digitales para la adaptación y la comercialización, y que el transporte puede ser un efecto. La tecnología, Yesenia tiene el punto claro en logística. Profe Paola, esas son las participaciones que tenemos. ¿Ahí me escuchan? No.
Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Ah, sí? Yo no. Listo. Bueno, entonces, ¿qué más podemos encontrar? Entonces, estas dos, yo sé que se ve pequeñito, ya lo agrando. Estas dos, esta imagen que ven acá y la que vamos a ver a continuación. Entonces, acá está la variación interanual del valor de las exportaciones de bienes, nuevamente enero a mayo del 2018, enero a mayo del 2019 y abril-mayo del 2020 en comparación con el mismo mes del año anterior. Aquí, ¿qué encontramos? Aquí ya los encontramos por los bloques económicos que existen. Entonces está el Mercosur, está la CAN, está la Alianza del Pacífico, el Mercado Común Centroamericano y países del Caribe. ¿Qué particularidad hay acá? Que Colombia y Perú, que hacen parte de la Alianza del Pacífico, pues los resultados, como ya están en la CAN, no se repiten en la Alianza del Pacífico. Sin embargo, pues recordemos que ambos son miembros de Alianza del Pacífico. Entonces vamos a concentrarnos en la Alianza del Pacífico, teniendo en cuenta que están Colombia y México. Y ahí vamos a ver entonces nuevamente que revisamos enero a mayo del 2018 versus enero a mayo del 2019 versus enero a mayo del 2020, va en disminución. Entonces, México pasó de 12.2 a 4.3 a menos 20.8 y Colombia de 14.5 a 0.4 a menos 25.0. Y los meses siguientes igual en negativo. Ahora, cuando miramos el valor de las importaciones en esos mismos periodos por los mismos bloques, entonces otra vez nos vamos a enfocar en Colombia y México, igual. Entonces, Colombia, el 6, el 5.2, el menos 17.8, el menos 28.4, y México el 12.3, el 1.9, el menos 19 y el 30.5. Acá en los últimos 2 meses, que son mayo del 2020, el menos 45 y el menos 47. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que el proceso que ha tenido el COVID, lo primero es que esas cadenas de valor mundiales fueron la principal, como el principal canal de transmisión de esos efectos que tuvo el COVID en el comercio mundial. Entonces, claro, si bien China adoptó unas medidas que fue el cierre temporal y luego cerraron fronteras, ¿cierto? Y eso implicó la suspensión de esas exportaciones, de esos insumos que nosotros teníamos, ¿cierto? Eso no implica únicamente, digamos, que el cierre del comercio, sino también los países que no tenían proveedores alternativos, pues nada. Entonces, si China es el que provee, por ejemplo, a nivel mundial partes y componentes, pues eso va a afectar también las cadenas productivas. Entonces, digamos que ahí es importante tener en cuenta que los impactos se vieron también en generación de desempleo, ¿cierto? Especialmente en Estados Unidos al principio. Entonces, que si bien hubo, digamos que esa rápida propagación del COVID, se adoptaron esas medidas por los gobiernos que hicieron que las principales economías mundiales pues tuvieran consecuencias. ¿Sí? Entonces se interrumpieron esas actividades productivas, luego entonces existieron cierres generalizados de las fronteras y todo eso dio paso a que hubiese una reducción en la demanda de bienes y servicios, a que se aumentara el desempleo, incluso en países como los nuestros. De hecho, si nosotros miramos la región en desarrollo más afectada es América Latina y el Caribe, con todo el tema del COVID. Bueno, entonces, cuando nosotros miramos ya esas consecuencias inmediatas del COVID en el comercio y la producción y oportunidades para reforzar la integración regional en América Latina y el Caribe, primero encontramos unas consecuencias inmediatas y qué oportunidades tendríamos nosotros para reforzar esa integración regional. Entonces, aquí, ¿qué es importante tener en cuenta? Bueno, primero, como les decía, existieron interrupciones en las cadenas de valor mundiales debido al cierre de las grandes fábricas. Hubo aumento del teletrabajo, la automatización y el comercio electrónico, cierres de fronteras y restricciones al transporte y restricciones a las exportaciones de insumos médicos y alimentos. Todo esto, digamos que si bien han sido consecuencias, si nosotros nos ponemos a mirar qué ha pasado, ¿cierto? En todo este periodo de tiempo, hay unas empresas que definitivamente no pudieron sobrevivir a todo el tema de la pandemia y lo que consigo trajo, pero sí esas oportunidades no solo para reforzar la integración regional, sino para fortalecer los procesos de internacionalización de las empresas. Si bien México es un país que comparado con Colombia está mucho mejor en procesos de internacionalización, nosotros en Colombia todavía
vamos más lejos en ese proceso. Todas estas consecuencias que se dieron sí han aumentado, por ejemplo, todo el tema del comercio electrónico. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos buscar esas oportunidades para reforzar esa integración? Entonces, está impulsar las cadenas de valor regionales en sectores estratégicos para aprovechar la escala que ofrece un mercado de 650 millones de personas. La Feliz ahorita decía, y los estudiantes. Entonces, si ya no tenemos a China como proveedor, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo buscamos otras cadenas de valor y otros proveedores a los insumos o a las materias primas que nosotros necesitamos? Impulsar el comercio sin papeles y un mercado común digital, reducir la vulnerabilidad de la región ante choques externos, generar un diálogo en un mayor pie de igualdad con los Estados Unidos, China y Europa. Entonces, estas son, digamos que algunas estrategias, oportunidades para reforzar esa integración.